Bueno, pues vamos a comenzar con la siguiente clase que vamos a ver acerca de bioquímica. En esta ocasión vamos a hablar del primer grupo de biomoléculas que vamos a estudiar, que van a ser los carbohidratos. En específico vamos a ver su clasificación, sus características y el metabolismo. Como tal, bueno, vamos a empezar, porque les iba a comentar algo, pero yo creo que se los comento al final. Ay, otra vez no puedo. Bueno, esta pregunta va para ustedes y para que participen. ¿Qué es un carbohidrato? O sea, empiece quien quiera y dígame todas las características que le conoce de lo que vimos la última clase. Bueno, voy a empezar, luego sigue Fabi, supongo. Una biomolécula muy energética, usualmente formada por CHO, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, usualmente en la forma de CnH2nOn, o sea, como que el hidrógeno siempre, por la propiedad de tetravalencia del carbono va a estar acompañado, entonces como que se dobla la cantidad. El que vemos en pantalla es la glucosa, tiene un montón de isómeros en verdad, dependiendo de la posición del hidroxilo. Por ejemplo, si movemos el OH de la izquierda o sea, para arriba, tenemos a la galactosa, y si formamos como que en vez de un hexágono o un pentágono tenemos a la fructuosa, entonces tiene un montón de isómeros. Se forman por monómeros, luego encontramos a los polisacáridos, y los polisacáridos, y, y así. Ok, ¿está bien? Tú, Fabiana, ¿qué nos puedes decir acerca de los carbohidratos? Pues básicamente ya lo dijo Ujú. Sofía, pero quizás podría agregar de que este puede tener isómeros, o sea, los isómeros me parece que es de acuerdo a no recuerdo los carbonos, era como que centros quirales, de acuerdo a los centros quirales. Ujú. Creo que eran dos a los centros quirales, así se ponía el número de isómeros. Y pues nada más, creo, porque ya lo dijo todo. Sí, no pasa nada. O sea, realmente la clase pasada no vimos tantísimo. Pero pues sí, en efecto, recuerden que carbohidratos viene de carbono con agua, específicamente por la reacción, bueno, por la fórmula general de los carbohidratos que les presenté la semana pasada, que era CH2O a la N, donde N es igual a al número de carbonos. Y bueno, vamos a comenzar con esto. ¿Recuerdan que hace una semana me preguntaban que cuál era el límite que podía tener de carbonos un carbohidrato? Pues mira, la verdad no encontré la información que nos dijera así como de es que tiene este límite en específico. Sin embargo, encontré que sí existen monosacáridos con más de 7 carbonos. Y bueno, tengo esta tablita que nos habla acerca del nombre genérico de los carbohidratos, que son osas por su terminación, y que usan un prefijo para indicar el número de carbonos que las componen. Tenemos a las famosas triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas y nonanosas. De las últimas dos, de las septosas y las nonanosas, tenemos a la acidoheptulosa, que es un carbohidrato de 7 carbonos, y al ácido neuramínico, eso yo lo escribí mal. Neura, ay, en algo está mal escrito, pero no estoy seguro en qué. Y bueno, ese ácido también se conoce como nana y es muy importante en la formación bueno, no en la formación, sino en el desarrollo temprano de las neuronas. Como tal, los carbonos no son solo para energía, sino que tienen varias funciones, a final de cuentas. Pero bueno, ustedes la semana pasada me preguntaban acerca de los isómeros de los carbohidratos, porque tienen un montón. Y pues sí, la verdad es que tienen un montón. Entonces les hice esta pequeña tablita donde vamos a ver los diferentes isómeros que puede tener los carbohidratos. Primero hay que definir un isómero. Un isómero es cualquier molécula que tenga exactamente la misma fórmula química, es decir, que esté formada por el mismo número de elementos en la misma proporción, pero que tengan diferente estructura.
Es como si tuviéramos piezas de Lego de diferentes colores y tú las pudieras armar de diferentes formas. Ahora, un epímero, que son muy importantes en los carbohidratos, son isómeros de carbohidrato que difieren en la configuración en torno a un átomo de carbono en específico. O sea, va a ser un isómero de un carbohidrato del que cual solo un carbono va a cambiar en alguna característica o en alguna orientación. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Los enantiómeros son isómeros que son imágenes especulares entre sí. Este yo creo que ustedes sí los conocen, que son los que, bueno, es lo que yo les decía del principio de que no podías superponer tus manos, porque eran una imagen especular la una de la otra. Pues va por lo mismo. Finalmente tenemos a los anómeros, que igual estos se deben a la presencia de un carbono asimétrico en la ciclización de los carbohidratos, generando dos nuevos isómeros, que a diferencia de los enantiómeros no son imágenes especulares entre sí. Y bueno, van a decir, ¿y cómo se entiende esto? Pues bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Todos estos entre sí que son, además de carbohidratos y que tienen configuración D. Pueden prender su micrófono. Isómero. Ajá, exacto. Son isómeros. Realmente isómeros de Xosa hay un montón. O sea, pero de verdad muchos. ¿Por qué? Porque son los mismos elementos en la misma proporción y los puedes acomodar de muchas formas distintas. Entonces tenemos ejemplos como la manosa, la glucosa, la galactosa o la fructosa, de lo que ya nos hablaba un poco al principio Sofía. Pero ahora, pues bueno, les voy a hablar que, bueno, todos estos entre sí son isómeros, pero llama la atención que estos dos en específico sean isómeros. ¿Qué diferencias les encuentran a ustedes a estos isómeros de glucosa entre sí? O sea, que me podrían decir que es una característica importante de los carbohidratos. La diferencia entre ser aldosa y cetosa, creo que Ajá, justo. es la más evidente. Ujú. Y la posición de los hidroxilos, pero eso ya es mínimo, o sea, casi, o sea, no se nota mucho, pero sí. Pues mira, se parecen mucho, es cierto. Y creo que en este caso sí lo más importante que hay que rescatar es que esta es una cetosa y esta es una aldosa. Y bueno, ahora, entre la glucosa y la galactosa, ¿qué pueden ver ustedes? Mm, ¿Así la tienen o les ayudo? En el cuarto carbono, o sea, el hidroxilo está para el otro lado. Ajá, justo esto es a lo que hace referencia un epímero. Un epímero implica que son igualitos, o sea, de verdad iguales, pero tienen una variación en uno solo de los carbonos. En este caso, la glucosa es un epímero de la galactosa o la galactosa es un epímero de la glucosa. Y en específico se va a decir que es un epímero C4 porque está en el cuarto carbono después bueno, en el cuarto carbono contando desde el carbono quiral. Asimismo, tenemos que de la manosa a la glucosa son epímeros C2 porque en el carbono 2 hay un cambio en la orientación del grupo hidroxilo que está hacia un lado en vez de hacia el otro. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, sí. Sí. Bueno. Ay, ¿querían anotar esto o ya me paso? Bueno, yo ya le tomé captura. Ah, bueno. Bueno, el siguiente caso es el de los enantiómeros. Para hablar de enantiómeros tenemos que tener presente qué cosa es un carbono asimétrico. Yo estoy seguro de que ustedes sí saben qué cosa es algo que es simétrico y algo que es asimétrico. En química, pues funciona prácticamente igual, ¿no? En este caso tenemos al carbono que está aquí al centro y se considera simétrico porque todos sus sustituyentes son diferentes entre sí. De este lado tenemos que está siendo sustituido por un grupo metilo. En este caso está siendo sustituido por una cadena de carbonos. En este otro caso está siendo sustituido por un hidroxilo y en este otro por un hidrógeno. Con este carbono asimétrico lo que nosotros hacemos es identificar hacia qué lado está volteando el hidroxilo en este caso.
Y de este modo tenemos dos tipos de enantiómeros que podemos encontrar en los carbohidratos, que son los carbohidratos D y los carbohidratos L. ¿Se recuerdan lo que yo les había comentado en la clase pasada? Que D significaba que que el grupo hidroxilo estaba girado a la derecha y el L significaba que el grupo hidroxilo estaba girado a la left. Pues es precisamente así. Ahora, esto es muy importante porque las enzimas son capaces de reconocer a las configuraciones a los enantiómeros diferentes de los carbohidratos y pueden discriminar entre ellos. De este modo, bueno, esto es muy útil para muchas cosas en la investigación porque así tú puedes saber, por ejemplo, por la proporción de un enantiómero en específico, si ahí hubo actividad biológica o si no, o cualquier otra cosa. Sobre todo porque esta preferencia que les digo que tienen las enzimas. Aquí les tenía que decir algo más. Bueno, creo que es todo acerca de los enantiómeros. ¿Tienen dudas acerca de qué es un enantiómero? Esto no, pero me acabo de acordar que creo que leí que en un organismo solo puede haber un tipo de enantiómero o algo así. Pues mira, sobre eso yo te puedo decir que no. O sea, oye, es que hablar de los enantiómeros es complicado, porque por ejemplo se han encontrado enantiómeros de carbohidratos diferentes en los organismos vivos. Sin embargo, hay una preferencia hacia el enantiómero D y la mayoría de los bueno, de los carbohidratos que están presentes en los seres vivos tienen esta configuración. Ahora, en proteínas me parece que la cosa cambia, pero sí, hay ciertas preferencias, pero no es como que no haya uno y el otro exclusivamente no está. ¿Me explico? Sí, sí. Va. Ahora vamos a determinar un enantiómero. Aquí ustedes están viendo una molécula y bueno, la primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cuál es el carbono asimétrico? El tercero. ¿Siguen ahí? Sí, sí, el tercero, ¿no? A ver, tú dices que el tercero, este. Sí. ¿Eres Sofía? Sí. Y a ver, la otra chica, ¿qué carbono creen que es el asimétrico? También el tercero. ¿Sí? Bueno, pues no. El ¿Es carbono el asimétrico, cuarto? no, tampoco. Les comento que el carbono asimétrico es el carbono que está unido a cuatro sustituyentes diferentes. En este caso, ¿por qué el tercero no podría ser? Porque de ese lado tenemos que está siendo sustituido por una cadena de carbonos, que pues sí, nada más tiene un carbono y otro carbono, pero a fin de cuentas es una cadena. Y de este lado igual está siendo unido a una cadena de carbonos que al final de cuentas pues está siendo sustituido por otros carbonos. Y pues tiene estos dos, ¿no? Pero a final de cuentas no es completamente, no es asimétrico por sí solo, pues porque tiene hay dos, ¿cómo se llaman? Dos ramificaciones de carbono allí. En este caso, el carbono asimétrico sería el segundo. ¿Por qué sería el segundo? Porque está unido a un hidrógeno, a un carbonilo, que es diferente a una cadena de carbonos así tal cual, y a un grupo hidroxilo. Ahora, considerando que el carbono asimétrico es el carbono número 2, ¿qué enantiómero de glucosa estamos viendo? ¿Hola? No sé, no sé. Mm, Yo diría el segundo, pero Ajá, por eso. El carbono asimétrico es este. Ahora, ¿qué enantiómero de glucosa estamos viendo, considerando esta información? Un epímero C2, algo así. No sé. No. Enantiómero, no epímero. De glucosa. Justo.
¿Por qué? Porque en este caso el carbono asimétrico, el hidroxilo, está viendo hacia la derecha. Recuerden, los enantiómeros D giran a la derecha y los enantiómeros L giran a la left, o sea, a la izquierda. Yo particularmente no creo que les lleguen a preguntar algo así de específico en la Olimpiada, pues porque no, pues por lo menos a mí no me lo llegaron a preguntar, pero no estoy seguro si en la Iberoamericana sí los hagan reconocer ese tipo de cosas. Sí, Pero sí, bueno, sí al he final, visto. ¿mande? He visto un examen que te pedían algo así. Te Pues sí, pedían como el sexto isómero, algo así, no sé. ujú. Sí, bueno, les comento que al final de cuentas esta es información importante y hay que tenerla muy en cuenta. Sobre todo porque, o sea, esto tiene la relevancia biológica de que, pues, lo que ya les he venido contando toda la clase, ¿no? De que las enzimas son caprichosas y entonces solo reconocen a un enantiómero específico de los carbohidratos. Ahora bien, vamos a hablar de la formación de los anómeros. Recuerden que los anómeros se forman cuando los carbohidratos se ciclan. Ahora, los monosacáridos, que son los carbohidratos más simples y que son los monómeros en general de los polímeros de carbohidratos, valga la redundancia, no se encuentran en una forma lineal en las soluciones acuosas. Se estima que menos del 1% de los monosacáridos de 5 carbonos o más están en forma abierta dentro de la célula. Y bueno, la ciclización de los monosacáridos se debe a la formación de enlaces hemiacetal o hemicetales, dependiendo de con que estemos acerca de qué tipo de sacárido estemos hablando, si una aldosa o una cetosa. En el caso de las aldosas, como tenemos aquí, reaccionan con un grupo alcohol. Este grupo alcohol pues reacciona con los aldehídos en una reacción reversible y forma un enlace hemiacetal. ¿Cómo se forma el enlace hemiacetal? Pues bueno, aquí lo que ocurre es que se enlaza. Este oxígeno de acá toma un hidrógeno y este otro enlace del carbono se une al oxígeno. De modo que tenemos esta configuración hemiacetal. Ahora, puede ocurrir que este hidroxilo de acá arriba, este que ya había reaccionado, vuelva a reaccionar con otro grupo hidroxilo, formando un enlace acetal. En el enlace acetal lo que ocurre es que ahora sí se desprende una molécula de agua que tomó un hidrógeno de acá, un hidrógeno de acá y un oxígeno. Y pues bueno, este enlace acetal es muy importante porque es el enlace que forma a los enlaces glucosídicos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el hidroxilo es un grupo funcional que pues bien es activo y esto a final de cuentas en los monosacáridos es muy importante porque nos va a hablar acerca de que tenemos monosacáridos o azúcares reductores. ¿Y por qué se dice que son reductores? Precisamente por la presencia de estos grupos alcohol que tienden a reaccionar. Ahora, del mismo modo en las cetonas ocurre la misma reacción. Un alcohol reacciona con el grupo hidroxilo, bueno, no con el grupo hidroxilo, o sea, con el carbonilo del monosacárido. Ahora forman el enlace hemicetal y puede reaccionar con otro hidroxilo para formar un enlace cetal que a final de cuentas va a ser podría ser la formación de un disacárido. Tengan en cuenta que no necesariamente esta nueva molécula que va a reaccionar aquí tiene que ser un sacárido. Puede ser algún otro tipo de molécula que tenga un hidroxilo, de modo que se puedan unir dos diferentes tipos de moléculas. Y es con este tipo de enlaces con el que se forman los carbohidratos complejos o sustancias complejas, donde ya además de contener carbohidratos tenemos otro tipo de moléculas pues sí, biológicamente activas, de modo que esto le permite una gran diversidad de enlaces y de formación de polímeros, cosa que es muy importante para cuando estamos hablando acerca del exterior celular. Porque si ustedes recordarán, en el exterior celular hay proteínas que están unidos con azúcares y esos azúcares precisamente son reconocidos por otro tipo de proteínas para identificar qué tipo de célula estamos viendo, si es una célula extraña o cosas por el estilo. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que cuando se forma el anómero, o sea, que este hidroxilo que va a reaccionar con el carbonilo se forman, puede
Bueno, en primer lugar es que es una reacción reversible, o sea que puede pasar de acá para acá o de acá para acá. Entonces, no necesariamente todos los anómeros que estén en una solución acuosa van a ser de la misma configuración, pues porque es una reacción reversible a final de cuentas. De este modo identificamos que hay dos anómeros diferentes, que son los alfa y los beta. ¿Cómo identificamos un anómero de otro? Pues generalmente los anómeros alfa ¿cómo se llama? En esta proyección de acá tienen el hidroxilo orientado hacia abajo y los anómeros beta tienen el hidroxilo orientado hacia arriba. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Todo claro. Ah, ok. Bueno, vamos a hablar acerca de furanosas y piranosas. Siguiendo en este tema de la ciclización de los carbohidratos, tenemos que hacer énfasis en estas dos formas. Tanto las furanosas como las piranosas son hexosas. La diferencia es que las furanosas presentan una estructura similar al furano, que es un pentagonito, y las piranosas tienen una forma similar al pirano, que es un hexagonito. Esto es de suma importancia, pues porque a final de cuentas no es lo mismo que tengas una disposición hexagonal que una pentagonal. Y bueno, pues esto es nada más como dato general. No sé si tengan dudas de esto, creo que no, ¿verdad? Para pasarme a la siguiente. Bueno, me paso a la siguiente. Ahora, hay que hablar del enlace glucosídico. Yo les he comentado, bueno, en la diapositiva pasada pues les comenté que a final de cuentas este hidroxilo podría seguir siendo reactivo y reaccionar con otro grupo de hidroxilo que prácticamente es un alcohol. Lo que ocurre es que mediante la hidrólisis o mediante la condensación se pueden formar y deshacer este tipo de enlaces entre dos carbohidratos. En este caso, el alcohol que está aquí en este enlace hemiacetal reacciona con otro alcohol que no necesariamente está en el enlace hemiacetal. De modo que pues liberen una molécula de agua y se unan ambos monosacáridos mediante este oxígeno. Ahora, ¿cómo hacemos para ponerle nombre a este tipo de moléculas? Primero tenemos que poner todo el nombre de la molécula del que el enlace hemiacetal está involucrado. En este caso es alfa-beta-glucopiranosil porque el hemiacetal de la alfa-D-glucosa, les dije alfa-beta, es alfa-D-glucopiranosil, perdón. Está unido mediante el carbono 1 a 4. O sea que el carbono 1 de este carbohidrato se une al 4 del otro carbohidrato y después ponemos el nombre de glucopiranosa. Tengan en cuenta que cuando hablamos acerca de azúcares reductores estamos hablando de este grupo en específico que todavía puede seguir reaccionando. Y es importante que ustedes tengan en cuenta, digo mucho que tengan en cuenta, perdón, que cuando este grupo no ha reaccionado con otro grupo, pues sigue siendo reactivo a final de cuentas. Y entonces la molécula puede seguir actuando como una azúcar reductora. Ahora, ¿qué tenemos que saber acerca de los azúcares reductores? Tenemos que saber que todos los monosacáridos son azúcares reductores precisamente porque este cosito está libre. Y ahora, tenemos que saber también que algunos disacáridos podrían funcionar como azúcares reductores. Y bueno, esta pregunta va para ustedes. ¿Por qué algunos disacáridos podrían funcionar como azúcares reductores? ¿Yellow? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, sí. O sea, porque aún tienen el hemiacetal, o sea, aún siendo disacáridos, cada, digamos, cada monosacárido tiene su hidroxilo y el alcohol, entonces podían seguir formando más glucosídicos. Pero no entiendo muy bien. Sí. O sea, no sé si mi respuesta está bien, quizás no. Mira, por ahí vas. Lo importante de un azúcar reductor
es precisamente este carbono que va a estar cerca del enlace miacetal, porque ese es el más reactivo. Ahora, cuando se forma el enlace glucosídico, este grupo hidroxilo es el que reacciona para formar el enlace por medio de la reacción de deshidratación. Sin embargo, yo les había comentado que el segundo monosacárido, ay, déjenme marco esto como leído. Bueno, espero que no se vea. Sin embargo, cuando se forman los disacáridos, el segundo monosacárido que está involucrado en la reacción no necesariamente pues reacciona mediante el carbono hemiacetal. Lo que puede ocurrir es que este carbono hemiacetal pues sigue estando reactivo. Y es por esto que se pueden formar los polímeros, porque a final de cuentas, como vas a tener este grupo que es reactivo, pues tú vas a poder seguir poniéndole cosas y cosas y cosas y cosas. De este modo es como se forman los grandes polímeros que nosotros tenemos. Sí me expliqué por qué en este caso los disacáridos podrían seguir siendo azúcares reductores. O Sí, sea, sí. porque el segundo carbono no necesariamente reacciona con el carbono, o sea, se junta con el carbono, o sea, utiliza el carbono hemiacetal, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno, ya cuando tenemos la formación de polímeros, pues ya es otra onda. Porque como les he comentado, el carbono, bueno, el grupo hidroxilo que va a estar libre va a poder seguir reaccionando y formar otros, bueno, poder enlazarse con otras moléculas de glucosa y bueno, a final de cuentas tenemos una gran diversidad de polisacáridos. Lo importante de esto es que los polisacáridos entre sí tienen, tienen una cosa importante y es que precisamente el tipo de enlaces que va a haber entre cada disacárido, o sea que sea alfa o beta, va a determinar mucho cómo va a ser esta molécula. Por ejemplo, de ese lado tenemos al almidón, que está unido mediante enlaces alfa 1,4 glucosa. Y bueno, en este caso todos los monómeros, como podemos ver, están en la misma orientación. Y pues puedes ver estos que los hidroxilos están orientados hacia acá abajo, ¿no? En el caso de la celulosa está compuesta exactamente por lo mismo, por glucosa. Sin embargo, esta glucosa está en un formato beta. Está formada por enantiómeros beta, no, por anómeros beta, perdón, y el enlace que se forma es beta 1,4. Y aquí podemos ver que estos hidroxilos pues ya no están en en la misma orientación, sino que van uno hacia el lado de otro. Este tipo de diferencias estructurales que puedan parecer mínimas, pues no son mínimas realmente. Tienen muchos efectos sobre el tipo de polisacárido que vas a encontrar. Y a final de cuentas, pues nosotros sabemos que el almidón es un carbohidrato que se digiere con facilidad, mientras que la celulosa es un carbohidrato que pues se digiere con realmente mucha dificultad. O sea, si ustedes se ponen a pensar, no hay ningún animal que sea capaz de degradar los carbohidratos. Y los carbohidratos sí, bueno, la celulosa, perdón. Me van a decir, bueno, pero es que yo he visto vacas que van y comen celulosa y como si nada, ¿no? Pues sí, pero realmente todo el trabajo que se hace para deshacer la celulosa está hecho por las bacterias simbióticas que viven dentro de la vaca, no precisamente porque la vaca tenga los mecanismos moleculares necesarios para poder deshacer a la celulosa. Bueno, antes de pasar eso les quiero mostrar una pequeña tabla, pero voy a dejar de compartir tantito para abrirla porque al parecer no la incluí. Pero, en esta tabla tenemos los diferentes polisacáridos que se pueden formar. Ay, nada más que no la encuentro. ¿O les parece si se las mando? Ya, Ya. por la plataforma, ¿verdad? Por WhatsApp. Como quieran. Si quieren se las mando por WhatsApp. Por mí no hay problema. Prefiero la plataforma, como que no se pierde ahí. O sea, como que ahí está más ordenado. Ok, bueno, a ver, déjenme ver si la encuentro Sí, rapidísimo. pero si hay problema, no importa por WhatsApp. No, yo no tengo ningún problema. De hecho, debería subirles mucho material a la, a la plataforma, pero luego la verdad se me pasa. Ahí no la encontré. Bueno, se las paso.
Voy a seguir compartiendo la pantalla. Ya están viendo la pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Mm, ok. Bueno, vamos a ver, hacer este pequeño ejercicio que lo hice simulando un poco lo que te pueden preguntar en la Olimpiada. Entonces, su instrucción es que me respondan si es verdadero o falso, con base en lo que se dice en estos enunciados y con lo que ven en la imagen. Háganlo cada quien por su lado. Les voy a dar qué les parece. ¿Con 2 minutos estarían bien para resolver todas las preguntas que vienen? Decirme si son verdaderas o falsas. Y ahorita las resolvemos entre todos, ¿va? Ya. Vale, pues. Les doy 2 minutos para contestar esto. Corre tiempo. ¿Tengo batería? Uy, no. Bueno, tiempo. ¿Ya tienen sus respuestas? La verdad que no. Que sí, Mm, pero no estoy muy segura. no pasa nada, para eso estamos para aquí. Bueno, vamos con la primera. Ahora, dice, es probable que la molécula se encuentre en disolución. ¿Es verdadero o es falso? Yo diría que es falso, porque es una molécula lineal. Ajá. ¿Tú qué dices, Fabiana? Ahora que lo dices, Sofía, creo que es también falso. Porque Ajá, creo que cuando entra en agua, pues se vuelve como se vuelve justo. como un ciclo, ¿verdad? Ujú. Sí, la respuesta es que esta molécula, así como nos la están presentando, si está, pues no, o sea, sí sería probable que estuviera en disolución, pero sería una probabilidad muy baja, porque yo les había comentado que la mayoría de moléculas que estuvieran en una disolución acuosa, cabe aclarar, están en forma cíclica. Entonces sí, es falso. La siguiente, al agregar esta molécula a un vaso con agua, abundarán las formas anoméricas alfa. ¿Ustedes qué opinan? Sería verdadero, porque, o sea, al ponerlas en un ambiente acuoso y sumerso con agua, se forma el anómero, o sea, esa forma cíclica del carbono. Aunque no entendí mucho cómo que es anoméricas alfa. O sea, no sé en qué el alfa interfiere en la respuesta, pero creo Mm, que es verdadero. ¿Tú, Fabiana, qué opinas? No, no, la verdad no, no sé. Pues miren, para esto quiero que regresemos tantito a esta diapositiva. Recuerden que cuando estas moléculas, o sea, los monosacáridos son agregados en agua, forman los anómeros. Y los anómeros tienen formas alfa y formas beta. Entonces, cuando yo les digo que va a predominar la forma numérica alfa, significa que va a haber muchos alfa y pocos beta.
La respuesta en este caso es que va a ser falsa, o sea, no vamos a tener exclusivamente formas anoméricas alfa, porque como es una reacción reversible, el monosacárido se puede separar del enlace cíclico y volverse a pegar, pero ahora en la forma beta. Entonces, o sea, como tal sí se puede ver en la naturaleza como que hay una forma anomérica que es ligeramente más predominante que otra, pero en específico siempre vas a tener las dos, nunca va a haber exclusivamente una y la otra. Entonces, en este caso, la respuesta sería falsa. Sería como 50-50 o Más o no. menos así. Ay, Depende ay, mucho del equilibrio químico y de la molécula en sí misma. Pero sí, tienes que tener en cuenta de que si, por ejemplo, tú estás corriendo un experimento y dices, es que yo solo te quiero dar alfa glucosa, pues no va a ser tan sencillo porque cuando tú la disuelvas en aguas, por el equilibrio químico, lo que puede hacer la glucosa es que va a regresar a un estado lineal y volverse a formar en un estado cíclico y ahora estar en la forma beta. ¿Sí me explico? sí, sí. Ahora, una solución con esta molécula tendrá un cambio colorimétrico. Aquí, perdón, era colorimétrico. Fue mi error. Con reactivo de Benedict. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Fabiana, ¿tú qué opinas? Verdadero, porque es como que una azúcar reductora. Justo, el reactivo de Benedict reacciona con los azúcares reductores cambiando de color. En este caso, recuerden que estamos hablando de un monosacárido y todos los monosacáridos son azúcares reductores. Entonces sí, cuando esta molécula esté en solución y si nosotros le agregamos reactivo de Benedict va a haber un cambio colorimétrico y pues tendremos esta reacción. Hasta aquí tenemos dudas acerca de los monosacáridos, los isómeros, azúcares reductores y todo eso. Yo creo que no entendí tan bien lo de anómeros. Ajá, ok, me regreso. Ahora, los anómeros se forman porque menos del 1% de los monosacáridos están en forma abierta en el agua, sobre todo porque una cuestión termodinámica. Lo que ocurre para que se forme un anómero es que el grupo carbonilo reacciona con alguno de los hidroxilos del mismo carbohidrato. En caso de que sea un aldehído el carbohidrato del que estamos hablando, se formará un enlace hemiacetal, donde este hidrógeno pase hasta el oxígeno de acá y el otro enlace del carbono se une a este oxígeno de aquí, cerrando de forma completa el carbohidrato, haciéndolo de forma cíclica. Ahora, dependiendo del giro que tenga el carbono durante esta reacción, vamos a tener dos formas anoméricas diferentes en la que tú podrás encontrar este monosacárido de forma cíclica. La forma alfa, que la vas a poder identificar porque tiene el grupo hidroxilo hacia abajo, o la forma beta, que la vas a poder identificar porque tiene el hidroxilo hacia arriba en esta proyección. Ahora, recuerda que este tipo de reacciones están ocurriendo en agua y pues la clase pasada yo les había dicho que el agua era un despapalle, ¿no? Y a final de cuentas, pues por la naturaleza química del sistema, puede ocurrir que este enlace pues se deshaga y regrese a una forma lineal. Pero como esta forma lineal no es muy estable, pues a final de cuentas va a volver a formar el anómero. Y de este modo es por el que tú tienes en una solución con acuosa, aunque le hayas puesto exactamente el mismo monosacárido, vas a tener las dos formas diferentes de los anómeros, tanto la alfa como la beta. ¿Por qué? Porque su formación es azarosa y depende mucho del equilibrio químico. ¿Hasta aquí tienes una duda en específico? ¿Me expliqué o...? A ver, No, cuenta. ahora sí ya está claro. ¿Segura? Sí, 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 ahora sí. Porque es que no entendía lo de la reacción. No entendía cómo reaccionaban, pero ya entendí. Sí. Ahora, recuerda que este hidroxilo va a seguir siendo reactivo a final de cuentas y puede reaccionar con otro grupo hidroxi, que puede ser unido a otro carbohidrato y ya formar un enlace glucosídico. Bueno. Bueno, antes de llegar a nuestro descanso de 5 monitos, ¿tienen alguna otra duda? O
¿O todo bien? Yo creo que con el ejercicio se ha entendido más y también con lo último que nos has explicado. Bueno, para mí, no sé si para Ujú. Sofía. Ah, Creo que todo estaba claro, salvo esa parte del enlace glucosídico, específicamente en la nomenclatura de la reacción en sí, como que ahí me perdí un poco. pero ya está bien. Creo que sí. No, Sí, o sea, sí. tú dime si sí está bien o si no lo volvemos a ver. O sea, yo no tengo problema en eso. am, ¿Puedes regresar un ratitito? Ajá. Ahí está, No, 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 en la parte del enlace glucosina, ahí está. ahí está. Esto era piranosa porque era una hexosa, ¿verdad? O sea, porque tenía un hexágono, ¿verdad? Era forma de Mm, hexágono. sí, Ah, ya. Y alfa porque el hidroxilo estaba mirando para abajo. ajá. Ah, ya. Si solo era eso, no te preocupes, gracias. Sí, recuerden que cuando se habla de enlaces alfa 1,4, alfa, beta 1,4, todos esos números, el alfa es por la orientación que tiene el carbono que está haciendo el enlace miacetal, si está en configuración alfa o beta, y el 1,4 o esto que va a estar entre paréntesis hace referencia a en qué número de carbonos están involucrados. En este caso es el carbono 1 de este carbohidrato y el carbono 4 del segundo. ¿Vale? Y se cuenta a partir del carbono hemiacetal, ¿verdad? No, se cuenta a partir del grupo carbonilo. Mm, Bueno, en este caso, pues sí es ese. Pero no, no, te estoy mintiendo. Generalmente se comienza desde este lado, de acá. Bueno, pues sí, ese es el carbonilo. Sí, 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 tienes razón. Bueno, tenía razón. Se cuenta a partir desde el grupo carbonilo. Y ahí les vas poniendo los nombres a los carbonos. ¿Sí me expliqué? sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que ya no. Sí, 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 lo de furanosa, o sea, ¿cuánto era? ¿Cuándo será? Era un, Aquí está. Las furanosas se parecen al furano que tiene 5 lados y las piranosas al pirano que tiene 6 lados. ya, muchas gracias. Ya, ahora sí están libres de dudas. Sí, ahora sí. Claro, sí. Bueno, llegamos a nuestro primer stop. ¿Cuántos minutos creen prudentes para ir a tomar agua, ir al baño, lo que quieran? En lo que avanzamos a la siguiente parte. ¿Unos 5? Sí, Me diría unos 4. Pues como vean, ni ustedes ni yo, 4,5. ¿Les parece? ya. Vale. Pues comienza su tiempo y descansen tantito, vayan por agua para continuar con la parte que sigue. Mm, Ay, se me había olvidado darle de nuevo a grabar. Pero a ver, compartiré pantalla. Ya no me escucho tan cortado. No, sí, sí, sí. Sí, sí, se le Sí, me escucha. escuchan recortado. Ay, ¿es muy molesto? ¿O puedo continuar? Mm, No sé. O sea, a veces o sea, como que se medio que se entrecorta, pero
A ver, ¿y ahora ya me escuchan más fluido? ¿Hola? Ay, ahora yo no las escucho. No, ahí está peor. No, no, ahora sí se cortó súper. A ver, no, ya volví. Perdón. Es que siempre tengo problemas con... Ah, bueno, les comentaba que tenía problemas con el internet hasta ahora, pero ¿me escucho bien? ¿O dos dos? Mejor que Sí. Ok. Bueno, pues voy a continuar. Yo les comentaba que la glucólisis es una ruta metabólica muy importante, es universal porque está presente en todos los organismos, es sencilla, entre comillas, también tiene la característica de que ocurre en el citosol. Y bueno, yo creo que esta ruta metabólica ustedes se la deben de saber mejor que yo, la verdad. ¿Y qué dicen? ¿Quieren que... Bueno, les voy a explicar primero rápido todo lo que hay aquí y después vamos viendo, poquito a poco. Tenemos que la glucosa, primero, tuvo que entrar a la célula y la glucosa tiene que entrar por un transportador especial, que es un canal que está en la membrana. No les traigo el nombre, pero para la próxima semana que veremos lípidos les traigo el nombre de ese canal. Lo que ocurre primero es que la exoquinasa transfiere un grupo fosfato de un ATP a la glucosa, formando glucosa 6-fosfato. Esto hace a la glucosa 6-fosfato más activa, bueno, pues sí, más reactiva, perdón. Y además esto evita que se salga la glucosa de la célula. Esta reacción es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque ya hubo una inversión de ATP y para que se pueda volver a sintetizar este ATP tendremos que meter mucha energía que pues el sistema no tiene. Ahora, la glucosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucoisomerasa pasa a fructosa 6-fosfato. Esa reacción es reversible, pues porque solo es un cambio conformacional. Lo que siguiente es que la fosfofructoquinasa fosforila a la fructosa 6-fosfato, generando fructosa 1,6-bifosfato, mediante la transferencia de un fósforo de un ATP. Hasta este momento llevamos dos ATPs invertidos. Y la fructosa 1,6-bisfosfato es escindida por la aldolasa en dos moléculas diferentes, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, DHAP, que entre sí son isómeros. Y bueno, lo que pasa es que el gliceraldehído 3-fosfato o G3P para los amigos es el que sigue la ruta metabólica. Entonces aquí hay una enzima llamada isomerasa que es capaz de convertir el gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato o al revés. Y pues a final de cuentas, aquí ya no estaríamos contando una sola molécula, sino dos de gliceraldehído 3-fosfato por cada molécula de glucosa. A esta parte de la glucólisis se le conoce como la fase de inversión, porque se invirtieron dos ATPs por molécula de glucosa. Lo siguiente que ocurre es la fase de ganancia. ¿Y por qué de ganancia? Pues bueno, el gliceraldehído 3-fosfato por la triosa fosfato isomerasa pasa a ser 1,3-bifosfoglicerato. Aquí se obtienen dos NADH. Cada NADH transporta dos electrones y un hidrógeno. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque estos electrones son muy energéticos. Ahora, el bifosfoglicerato reacciona mediante la fosfogliceroquinasa y lo que ocurre es que ahora, ves que aquí tenemos dos fósforos en el 1,3-bifosfoglicerato, pues uno de estos pasa a una molécula de ADP, formando una molécula de ATP. Después, el fosfoglicerato pasa, bueno, es transformado por la fosfogliceromutasa, formando 2-fosfoglicerato, que es un isómero, en el que este fósforo cambia de posición. Ahora, la enolasa lo que hace es deshidratar a la molécula, formando fosfoenolpiruvato.
Y el fosfonolpiruvato reacciona con la piruvatocinasa produciendo una vez más un ATP, teniendo como producto final piruvato. Ahora, recuerden que aquí había dos moléculas, pues porque la glucosa se parte en dos, y entonces lo que aquí estamos viendo es que cuando se forma un ATP, pues realmente se forman dos por cada molécula. Ahora, la glucólisis tiene que ser regulada. ¿Por qué tiene que ser regulada? Ustedes imagínense esto. Eres un organismo que, pues, acaba de comer, ¿no? Y tiene mucha glucosa. Es un ejemplo. Y, y pues no estás haciendo nada. Simplemente estás ahí echado. Convendría que tú siguieras metabolizando la glucosa para producir piruvato cuando eso implica que estás perdiendo energía y que esa otra energía que estás generando, pues al final de cuentas se va a tener que ir para otras cosas, pues no conviene tanto. Entonces, los organismos han evolucionado de tal modo que hay una regulación de la glucólisis. Esta regulación generalmente ocurre en las enzimas alostéricas dentro de la misma glucólisis. ¿Dónde ocurre esta regulación? Me voy a regresar tantito a estas diapositivas. Bueno, la primera regulación que ocurre es aquí, en la exoquinasa. ¿Por qué la regulación ocurre en este nivel? Porque es una reacción irreversible. Entonces, si la exoquinasa, por medio de los mecanismos regulatorios, se detiene, no va a seguir fosforilando la glucosa y pues no vas a tener el problema de que está súper activa la glucólisis aunque no la estés usando. La otra, el otro punto de regulación de la glucólisis es aquí, justo en el paso de la fosfofructoquinasa. Y este es muy interesante porque la fosfofructoquinasa se activa con un AMP alto, pero disminuye con unas cantidades altas de ATP o de citrato. Y bueno, ¿por qué con mucho ATP? Pues ustedes se podrán preguntar. Lo que hace esta molécula es tomar ATP y agregarlo a la molécula de fructosa para formar fructosa 1,6-bifosfato. ¿Pero por qué el ATP es el regulador de esta molécula? Pues bueno, esta enzima, la fosfofructoquinasa, tiene dos sitios con diferente afinidad para el ATP. El sitio de catálisis, bueno, de catálisis no, el sitio activo de la enzima donde donde se va a colocar el ATP que va a ser utilizado para la reacción va a ser más afín que el otro sitio donde se puede posicionar el ATP. Este otro sitio que es menos afín es el sitio regulador. ¿Y cómo funciona? Cuando tienes mucho ATP, pues es como si estuviera saturado, ¿no? A final de cuentas. Entonces, como va a haber tantísimo, este sitio que aunque es menos afín, pues se va a terminar uniendo al ATP. Y entonces esta regulación de la fosfofructoquinasa, pues va a decir así como de, ¿sabes qué? Ya no, ya le paramos. Asimismo, la fosfofructoquinasa es potenciada por la fructosa 2,6-bifosfato. Y este es un punto muy importante para la regulación de la glucólisis. Realmente gran parte de la regulación ocurre en este punto de la fosfofructoquinasa. El último punto de regulación de la glucólisis ocurre en este paso, que es el de la piruvatocinasa, y que también es una reacción irreversible porque se invierte la energía del fosfonolpiruvato. Ahora, de forma general, podemos decir que entonces la glucólisis tiene dos fases, una fase de inversión, donde se invierten 2 ATPs, y una fase de ganancia, donde se ganan 4 ATPs y 2 NADH más H, y 2 piruvato y 2 moléculas de agua. Entonces tenemos que de forma neta, durante la glucólisis se obtiene piruvato, agua, ATP, NADH más H. ¿Qué pasa? Muchas veces, bueno, o sea, ustedes pueden saber, o sea, yo estoy seguro que lo saben, que lo siguiente que le pasa al piruvato es que se vaya a la mitocondria para que hagamos la respiración. Sin embargo, eso no ocurre en todos los organismos porque tal vez no todos los organismos tienen mitocondrias en primer lugar. Entonces, hay un problema importante y es que en la formación del NADH más H se pierde poder reductor. El poder reductor es esta capacidad de tomar los electrones de nuestra molécula energética para que pueda continuar el metabolismo. Entonces, en organismos
donde es difícil que el NADH pues pase a otra vía. Lo que pasa es que esos organismos tienden a fermentar. ¿Qué es la fermentación? La fermentación son procesos químicos cuyo objetivo es que, pues, recuperar poder reductor. ¿Cómo se recupera ese poder reductor? Utilizando los productos que acarrean electrones, como el NADH, para modificar químicamente al piruvato y formar un subproducto. Y de este modo ya no tienes el problema de tener mucho piruvato y ya tienes poder reductor disponible para seguir metabolizando durante la glucólisis. Esto ocurre tanto en microorganismos como en nosotros, en la formación del lactato, en la dichosa fermentación láctica, cuando estás haciendo ejercicio y tus músculos empiezan a quedar sin oxígeno, y entonces la reacción no puede correr más allá hacia la glucólisis, hacia la respiración, porque no hay oxígeno, vaya. Ahora, bueno, ¿qué ocurre durante la fermentación? Tenemos dos tipos, la alcohólica y la láctica. Durante la fermentación alcohólica, el piruvato pierde un carbono en un primer paso, formando el acetaldehído. El acetaldehído reacciona mediante una enzima cuyo nombre no manejo ahorita, pero lo que ocurre es que los NADH más H otorgan energía al acetaldehído formando 2-etanol. Y bueno, de este modo se recupera el poder reductor que son los 2 NAD+. Además de esto, algo muy importante es que no sé si ustedes han estado cerca de una persona ebria, pero se han dado cuenta de que tiene un olor característico. El olor característico a ebrio o a borracho, es que no sé cómo le digan ahí en su país, se debe precisamente a que el metabolismo está atorado aquí, porque esta enzima no es tan rápida. O sea, la enzima que hay una de estas dos enzimas que lo que hace es pasar el etanol de nuevo a piruvato para que pueda ser aprovechado. Es la enzima que va del etanol hacia el acetaldehído. No, a ver, me confundí, perdón. ¿Estas reacciones son reversibles entre sí? Sí, pero necesitaríamos aporte de energía. Cuando una persona está ebria, huele mucho a acetaldehído porque la transformación del acetaldehído al piruvato es lenta. Entonces el metabolismo pues se estanca un poco en esta fase porque la transformación de etanol a acetaldehído pues sigue activa, ¿no? Y al final de cuentas tienes que aquí se forma mucho, pero aquí se detiene un poco para formar el piruvato. Es por eso que cuando ustedes se acercan a una persona que ha bebido mucho, pues tiene un olor muy característico. Ahora, en el caso de la fermentación láctica, pues es un poco más sencilla porque el piruvato directamente es reducido por estos electrones y se forma lactato. Ahora, esto es en el caso de que no tengamos mitocondrias u oxígeno, o las dos. Pero, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Lo siguiente que ocurre es que el piruvato tiene que migrar del citosol a la mitocondria. Lo hace mediante un transportador. Cuando el piruvato entra a la mitocondria, reacciona con un complejo enzimático, liberando dióxido de carbono, liberando NADH más H y uniéndose a una coenzima A. Tras esto se forma el dichoso acetilcoenzima A o acetil-CoA para los amigos y comenzamos el famosísimo ciclo de Krebs, que se los traigo de este lado. Bueno, el ciclo de Krebs comienza cuando el acetilcoenzima A reacciona con el oxalacetato mediante la citrato-sintasa. De este modo se forma citrato, que reacciona con la enzima conitasa formando cisaconitato. Ahora, el cisaconitato pasa a ser isocitrato por la misma enzima, la conitasa. ¿Por qué? Porque lo que hace la enzima conitasa es que primero le quita esta molécula de agua, lo pasa de esta forma y lo reorganiza para que tenga pues una estructura diferente. Después el isocitrato pierde un carbono formando alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa mediante el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Tanto en el paso anterior en el que se perdió un carbono como en este en el que se perdió otro carbono, se forma NADH.
Lo siguiente es que el succinil-CoA se transforma en succinato a través de la enzima succinil-CoA sintetasa y aquí se forma un GTP. Todos los ATPs o los GTPs que se formen durante el proceso que no se hayan formado en la fosforilación oxidativa se les conoce como fosforilación a nivel de sustrato, porque la reacción todavía está corriendo y pues obtuvo esta molécula energética en el proceso. El succinato pasa a fumarato. Aquí lo que ocurre es que hay una oxidación y se libera FADH2. Y esto ocurre en la enzima llamada succinato deshidrogenasa. El fumarato pasa al malato por una hidratación, por la enzima fumarasa, y después la malato deshidrogenasa pues hace que el malato se transforme en oxalacetato y volvemos a obtener NADH. Aquí entonces tenemos que hemos obtenido 3 NADHs, un FADH2 y un GTP. O sea, realmente esta fase obtiene mucha energía y pues pudo liberar ¿cuántos carbonos? 1, 2, me parece que acá hay otro. No lo encuentro. Ajá. Bueno, liberando carbonos a final de cuentas. 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, me perdí, perdón. Pero a final de cuentas estamos liberando carbono. Ese carbono es el que nosotros pues exhalamos durante la exhalación, valga la redundancia. Durante el ciclo de los ácidos carboxílicos, podemos tener que muchos de los productos se pueden utilizar para otras vías metabólicas. Por ejemplo, el fosfonol piruvato puede ser transformado a glucosa o puede ser utilizado para la síntesis de serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, todos estos aminoácidos que vemos por acá. Ahora, el oxalato puede ser utilizado para la síntesis de aspartatos, paragina o pirimidinas. El piruvato puede ser transformado directamente a oxalacetato. El fosfonol piruvato igual puede ser transformado directamente al oxalacetato o al revés, que el oxaloacetato se transforme en fosfonol piruvato. El citrato se puede ir a la síntesis de ácidos grasos y esteroles. El alfa-acetoglutarato puede pasar a la síntesis de glutamato para la síntesis de purinas o de estos aminoácidos que son la glutamina, la prolina y la arginina. Y el succinil-CoA se puede ir a la síntesis de porfirinas y de grupos hemo, que son los que están en la sangre. Aquí, el paso final de la respiración es la fosforilación oxidativa. Como tal, la fosforilación oxidativa es la respiración por sí misma. En este diagrama tenemos una célula y su mitocondria, ¿no? Aquí tenemos que entra el piruvato por medio de este transportador o esta otra molécula que viene de un ácido graso y al final de cuentas las dos entran a ciclo de Krebs. Pero es importante que ustedes vean que todos estos, que son los NADH, van a meterse en este complejo de moléculas. Ese complejo de moléculas son la cadena de transporte de electrones. Ay, perdón, me salté algo. Es importante que ustedes también vean que este NADH que estaba en el citosol no entra directamente a la mitocondria, sino que a través de una lanzadera de electrones lo que hace es decirle, mira, te doy estos electrones para que se los pongas a este y los metas a la fosforilación oxidativa. Y bueno, lo que ocurre durante la fosforilación oxidativa es que se va a formar este gradiente de protones, este gradiente electroquímico. ¿Esto cómo ocurre? El NADH lo que va a hacer es llevar estos electrones excitados al citocromo 1. Los electrones lo que van a hacer en este citocromo va a ser estar saltando pam, 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 liberando energía. Y mediante estos saltos lo que va a ocurrir es que el hidrógeno que se llevaba aquí pues se dispara hacia este espacio de color naranja, que es el espacio intermembranar de la mitocondria. Después los electrones pasan a este grupo de acá, que me parece que es la quinona, pero asimismo el FADH2 entra al citocromo 2 y lo que hace es darle sus electrones, pero ya directo a esta molécula. No ocurren esos saltos que yo les decía, donde se agrega el hidrógeno.
Los electrones pasan al citocromo 3, donde igual vuelven a hacer su famoso baile en el que van saltando de un lugar a otro hasta llegar hasta el citocromo C y se vuelve a disparar un hidrógeno. El citocromo C lo que hace es llevarla al complejo 4, donde los electrones vuelven a saltar, pero en este punto los electrones han saltado tanto que ya están cansados, o sea, ya han liberado la mayor parte de su energía. Y entonces los electrones pues tienen que llegar a un lado, ¿no? Y ese lado al que llegan es al oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, bueno, no mediante, lo que ocurre es que el oxígeno reacciona con el hidrógeno y con los electrones que están disponibles y se forma agua. Y finalmente se dispara otra molécula de hidrógeno. Como se dan cuenta, aquí ya hay una gran cantidad de hidrógenos que acá no. Por osmosis, por una quimiosmosis, estos hidrógenos van a tender a pasar del otro lado de la membrana hacia la matriz mitocondrial. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo van a hacer a través de la ATP sintasa. Lo que va a hacer la ATP sintasa es darle paso a los hidrógenos mediante este gradiente electroquímico. Este, ay, se me fue la onda. Sí, me parece que es electroquímico. Y pues los van a obligar a pasar a través de sus canales. Y este movimiento obligatorio lo que va a hacer es extraer aún más energía y sintetizar ATP. La ATP sintasa es una molécula muy importante, pues porque es la que produce la mayor parte del ATP y a este paso se le conoce como fosforilación oxidativa. Y bueno, hasta aquí es todo lo que está relacionado al metabolismo de los carbohidratos, en especialmente al catabolismo. Y para un repaso rápido tenemos que el primer paso que ocurre es la glucólisis, que la glucosa se transforma en 2 piruvatos liberando NADH y 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato. El siguiente paso es que el piruvato entre hacia la mitocondria, oxidándose formando 2-acetilcoenzima A. El NADH que se formó aquí entra hacia el espacio mitocondrial mediante la lanzadera de electrones. En este paso también se produjeron 2 NADH. Después del acetil-CoA entra a ciclo de Krebs, donde se producen 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato, y ahora obtenemos 6 NADH y 2 FADH2. Todas estas moléculas energéticas van a ir a la fosforilación oxidativa, donde pues se va a producir la mayor parte de ATPs. Y aquí se van a producir aproximadamente 26 o 28 ATPs. Tendiendo que en general tenemos una producción neta de 30 a 32 ATPs. Ustedes me van a decir, Edwin, pero ¿cómo es posible, no? Que no se pongan de acuerdo en un número, ¿que no lo han podido medir? Pues mira, la respuesta es que, espérenme. Ay, perdón. La respuesta es que esta productividad, por así decirlo, de la formación de ATP depende mucho del tipo celular. Entonces hay células que son muy eficientes, como las células del hígado, que sí podrían formar los 32 ATPs, y otras que no sean tan eficientes como me parece que las neuronas, que solo formarían 30. No estoy seguro de ese dato de las neuronas, pero del hígado sí. Y bueno, llegamos a nuestra segunda parada y como tal ya se acabó el tiempo de la clase. ¿Tienen alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta ahorita acerca del metabolismo de los carbohidratos en esta parte del catabolismo en específico? Una pregunta, en el caso de la fermentación em, láctica, me parece, se utilizaban las células aberrantes o las células cancerígenas, ¿cómo le dicen? Pues mira, en el caso de las células cancerígenas no te lo podría decir a ciencia cierta, porque lo que yo sé es que las células cancerígenas son un desastre, porque yo he sabido que lo que pueden hacer es formar nuevos capilares para que de este modo sigan entregando oxígeno y, y entonces ya no se atengan solamente a este tipo de fermentación. Pero no me suena descabellado lo que comentas. Si quieres lo investigo y te contesto bien a ciencia cierta. Sí, porque había escuchado de que utilizaban ese tipo de fermentación porque lo que priorizaban era crear más masa en lugar de Justo. botar los carbonos.
Sí, como en la fermentación alcohólica. ujú, a mí me hace mucho sentido, pero si quieres lo investigo bien y te digo. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Esto es verdad. ¿Cuáles eran los valores del FAT y del NAT como que equivalentes al ATP? Creo que el NAT era 2.5 de ATP y el FAT era 1.5, ¿era así? Sí, yo también tengo el mismo dato. Antes se manejaba que eran 3 y 2, pero pues ahorita lo que yo Ujú. sé es que igual siguen siendo, bueno, son 1.5 y 2.5. Realmente atribuirles un valor discreto a mí no me parece algo muy correcto a final de cuentas, porque es un sistema muy complejo y al final esta eficiencia va a depender del tipo celular que tengas y de las características específicas de las enzimas que tengas. O sea, puede suceder que tengan ligeras variaciones en los citocromos de tal modo que no tengan la misma eficiencia. Pero pues sí, esos son los valores que se manejan. ¿Alguna otra duda? Creo que ya está todo claro. Sí, sí, todo claro. Bueno, pues voy a dejar de grabar.